Welcome to Lesson 2. Les recordamos que nunca pediremos o solicitaremos pagos, colaboraciones o pediremos información bancaria. ¿Ok? Si para las clases, los ejercicios, el vocabulario, pueden visitar nuestra página web aurvenezuela.com/ESL101. Ahora, recordemos que la vez pasada hablamos que las estructuras en español son el sujeto, verbo y predicado o acción o complemento de la oración. Y en inglés sucede lo mismo, tenemos el sujeto, verbo. Ahora, depende del sujeto, se escribe depende del verbo. Por ejemplo, si en el verbo to be, con I es I am, he, she, it es con is, you, we, they es con are. Entonces, si quiero, y después se lo coloca el complemento de la oración, o la acción, o el predicado. Entonces, si decir, yo tengo hambre, I am hungry. El sujeto, el verbo, predicado, complemento de la oración, como lo acaban de decir. Y esa es la fórmula. Esto te lo tienen que aprender de memoria. Y para preguntar, recordemos que se invierte el verbo y se coloca al principio de la oración y se le agrega el signo de interrogación al final. Por ejemplo, she is hungry. She is hungry. Yo estoy diciendo, ella tiene hambre. Pero si le quiero preguntar a ella si ella tiene hambre, is she hungry? Bueno, allí específicamente yo estaría preguntándole a alguien más si ella tiene hambre. Is she hungry? Porque estamos hablando de la tercera persona. She is hungry. Yo estoy comentándole a alguien, ella tiene hambre. Is she hungry? Le estoy preguntando a esa otra persona si ella tiene hambre. Ahora, en el pasado, el to be es para el I, he, she, it, ya lo vimos en la primera clase, lo que son los sujetos, va acompañado de was. Y para you, we, they, van acompañados con were. O sea, como anteriormente dijimos I am, ahora voy a decir I was. Si quiero decir lo mismo, pero en el pasado. Y cómo se escribe la negativa, de la forma negativa. Podemos decir el verbo negativo was not or wasn't. Esto lo utilizamos cuando queremos decir algo que sea negativo o de forma negativa. I was not hungry. I was not. Yo no estaba hambriento. Ahora decimos was not, wasn't. Was not or wasn't. Wasn't es la contracción del verbo con el not. Cualquiera de las dos maneras que lo digamos o lo escribamos está bien. Y were, weren't. Were, weren't. Sucede lo mismo con el were not, weren't. Vamos a ver un poquito de vocabulario. Esto yo lo vimos la semana pasada. Ahora tenemos new, old, angry, car, guy, guys, singular y plural, chico, chicos, person, restaurant, supermarket, river, vocabulary, verbs, exercise, week, weekend. Entonces, los significados se lo buscan en el diccionario. Ahí tengo un error ortográfico, pero bueno, se lo hago en el examen. New, old, angry, car, guy, guys, person, restaurant, supermarket, river, vocabulary,
verb, exercise, week, weekend. Ahora, vamos a conjugar angry en el pasado. Sería I was angry, you were angry. Recuerden que el you va acompañado con were. He va acompañado con was. She and it igual. Entonces, tienen la misma estructura. Sujeto, verbo, predicado. Y así sucesivamente. Y vuelve a pasar. Aquí tenemos las oraciones normales. Ahora, para preguntar, cambio nuevamente el verbo al principio de la oración, seguido por el sujeto, y el resto, el complemento de la oración, y el signo de interrogación. Recordemos que el signo de interrogación solamente se coloca al final, no al principio, como sucede en español. Y así sucede cada vez que lo hagamos. Ahora, para responder, podemos responder de forma negativa, de forma positiva. Entonces, por ejemplo, was I angry? Was I angry? Me estoy preguntando yo mismo. Respondo, yes, I was angry. Se cambia nuevamente. Se coloca el yes, se coloca el sujeto, el verbo y el resto del complemento. Ahora, para decir no, estoy respondiendo a la segunda pregunta ahora en forma negativa. Digo, no, I wasn't angry. Vean que tengo el no al principio de la oración, el sujeto, el verbo en forma negativa y el complemento de la oración. Ahora, hay un pequeño detalle. En la segunda pregunta estoy preguntando, ¿tú tienes hambre? Cuando lo pregunto, me lo están preguntando a mí, digo, no, I wasn't angry. Porque me lo están preguntando a mí. Pero si yo te lo pregunto a ti, were you angry? Tú me respondes a mí, no, I wasn't angry. Entonces la primera es una autopregunta. La segunda, te lo estoy preguntando yo a ti, así que se responde, no, I wasn't angry. ¿Ok? Repito, was I angry? Me lo estoy preguntando yo mismo. Respondo con yo. Ahora, were you angry? Como tú eres el que me tienes que responder, tú tienes que responderme con no, I wasn't angry. Ese es el único cuestión que tienen que tener un poquito de cuidado allí. ¿Ok? Pero para el resto, exactamente lo mismo. Yes, he was angry. No, she was not angry. Todo depende de cómo te lo pregunten, pero ese verbo, el I y en el you, en ese sujeto, hay esa pequeña diferencia que tienes que tener un poquito de cuidado. Eso es todo. Y sabemos que was and were era del verbo to be, sería estar o ser en el pasado. Por ejemplo, ahí tenemos she was here yesterday. Ella estuvo o estaba aquí ayer. Y el otro ejemplo que tenemos allí es they were happy in their childhood. There were. O sea, son dos verbos diferentes en español, pero en inglés son exactamente lo mismo. Solamente uno relaciona y no sabe lo que están diciendo, es con el complemento de la oración o con la circunstancial. Vamos a leer un poquito los colores. Tenemos el hielo, como el de la nevera, hielo, blue, red, gray, gray, brown, brown, purple, purple,
El pulpo, imagínense que es un pulpo de esos de tentáculos. Ustedes son margariteños. Y debe decir la L, dicen pulpo. Pulpo. Así mismo, con R. Y el último sería el black. Son los colores que nos vamos a aprender en los momentos. Y el alfabeto, repitan después de mí. Y lo voy a repetir las palabras 2 veces. Y traten de escuchar los sonidos. E. E. Hacen apple. Puede ser E o A. Hacen apple. B. B. Bread. C. C. Cat. D. D. Dog. E. E. I. F. 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 Feet. Feet. G. G. Goat. Goat. H. H. House. House. I. Ice. 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 J. J. Jam. Jam. K. K. King. L. L. Leaf. Leaf. M. 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 Mom. Ahora, cuando estamos hablando del verbo en gerundio, que sería el verbo en presente continuo, nosotros colocamos el sujeto, el verbo to be pasa a ser auxiliar, un verbo secundario, y se coloca después el verbo principal de la oración. Ahora, voy a poner aquí sentencias completas, pero nomás nos vamos a fijar en las 3 primeras palabras que están remarcadas, porque es la estructura de la oración. Y eso es lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿ok? I am enjoying. El sujeto es el amarillo. Am, el verbo to be, que es el auxiliar. Enjoying es el verbo en gerundio. El verbo en presente sería enjoy. Enjoy, que es disfrutar. Ahora, enjoying es disfrutando. I am enjoying. You are visiting. She is playing. He is calling. He is calling. El verbo call, de llamar. Calling, llamando. Él está llamando. It is running. We are traveling. You guys are having. Esta presentación, para que ustedes entiendan, para que vean las palabras en el diccionario y la vayan aprendiendo, aunque cuando más vayamos en más clases más adelante, vamos a ir en profundidad o viendo las palabras con más profunda, con más detalle. ¿Okay? They are cooking. Ahora, cuando vamos a hacer el hablar y estamos en una oración en el presente continuo, usando el auxiliar, el verbo to be como auxiliar, va de esta manera, es la misma que la anterior. Sujeto, el auxiliar en negativo, que sería como que dice el verbo en negativo, más el verbo en gerundio, que es lo único nuevo que se colocaría allí, y el resto de la oración. Vean, I am not enjoying. Recuerden que anteriormente decíamos I am enjoying. Ahora agregamos el not, o sea, la negación del verbo to be. Y así sucesivamente. You aren't visiting. She isn't playing. He's not playing. Recordemos que is not, isn't es exactamente igual, solamente la contracción. Y de las dos maneras está totalmente correcto. We're not traveling. You guys aren't having.
The guys, perdón, they are not cooking. They are not cooking. ¿Ok? Recuerden, la fórmula es lo importante aquí. Cuando empezamos a crear ejercicios, sujeto, el auxiliar del verbo to be, más el otro verbo que sería el verbo principal en gerundio y el resto. Y para hacer preguntas, sí, igual que anteriormente, se coloca el verbo to be, que es auxiliar, al principio de la oración, más el sujeto, más el verbo principal en gerundio, más el signo de interrogación. Am I enjoying? Vieron que cambiamos la secuencia de la. Are you visiting? Is he playing? Y así sucesivamente. Tenemos que ver si queremos hacer algo y escribirlo en gerundio. Esta es la fórmula. El auxiliar to be, más el sujeto, más el ing y el interrogación. Ahora vamos a ver algunas palabritas del día a día. Tenemos let go, let's go, let's go, let's go, que es vamos, o vámonos, o ándale, o apúrate, let's go, o muévete, 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 para ir más rápido, o comenzar a hacer algo. La otra es so far, so good, so far, so good. Es hasta los momentos todo bien, o algo por el estilo. So far, so good. Hasta el momento, hasta aquí estamos bien, como lo quieran decir, pero es el mismo sentido. Good luck, good luck. Ahí tienen la respuesta. Slow down, slow down. Se utiliza cuando alguien va muy rápido, por ejemplo. Yo, hey, vas muy rápido. Debe decir eso, dice slow down, slow down. O voy manejando muy rápido, me dicen slow down. Go to sleep, go to sleep, go to sleep. Ve a dormir, ve a dormir. Y aquí puse 3 números para completar aquí la noche, el día, bueno, el día, la noche, en fin. One, puse el número como se escribe en inglés y como yo lo pronunciaría. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y el osito ese que se me escapó allí. Está diciendo nada que hacer aquí. Nothing to do here. Nothing here. Ok, espero que hayan disfrutado. Y si tienen alguna pregunta, me avisan o nos vemos en la próxima clase.